¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo como profesión entiendo aquello en lo cual me he desempeñado laboralmente. En ese sentido yo soy ingeniero. Soy ingeniero industrial, pero por lo que charlamos, creo que la intención trataría más sobre mi vocación y no tanto sobre mi profesión. Por vocación, pues soy misionero del Espíritu Santo, es decir, soy religioso y sacerdote. En el caso de esta comunidad, porque no siempre es igual en todas las casas de misioneros, nuestra vida comienza con la oración. En la mañana temprano nos reunimos para orar en comunidad, como hermanos. Después, pues lo normal, desayunamos también en comunidad y cada uno va teniendo distintas actividades que va atendiendo a lo largo de la mañana. Por ejemplo, quién tiene que preparar alguna celebración, quién tiene que preparar convivencias, quién tiene que preparar retiros, etc. O bien vamos atendiendo a las distintas personas que se acercan con pues, todo tipo de inquietudes espirituales o materiales. Nos vamos dando espacios a lo largo del día y conforme también la disponibilidad de la gente para acogerles y escucharles, acompañarles, decirles desde lo que nosotros podemos y servimos, de qué manera pudieran resolver sus inquietudes. Después tenemos otro espacio previo a la comida de adoración. Nos reunimos ante el Santísimo para también cerrar ese tiempo de mañana ante Dios, ante Jesús. Comemos y después tenemos un espacio de siesta. Tenemos un espacio de siesta en el cual pues, nos preparamos porque las actividades pastorales de un sacerdote, de un misionero, de un religioso, pues discurren, como te imaginarás, en horarios muy anormales, vamos a llamarle así. Mientras que vosotros estáis trabajando en distintas ocupaciones y nosotros buscamos serviros a vosotros, aprovechamos los momentos en los cuales no tenemos un tipo de compromiso con alguna persona para preparar lo que tendremos con vosotros cuando vengáis. Como esto suele ser en las noches, entonces el periodo de la tarde es o para acompañamientos espirituales o para algunas celebraciones. Tenemos celebraciones tanto a mediodía como en la tarde-noche, que pueden ser desde funerales, como situación particular, o la celebración de la misa diaria. Posteriormente, ya en la noche, se tienen grupos de pastoral, que generalmente pues, son de adultos, aunque hay algunos jóvenes que también vienen. Y tenemos pues, nuestro encuentro con ellos, donde compartimos, nos dejamos iluminar, buscamos lo que Dios nos está pidiendo para la vida y reflexionamos juntos, contemplamos la realidad, etc. De tal manera que estamos volviéndonos a encontrar, cada quien conforme va terminando, en torno a las 11 o 12 de la noche. Y de allí, pues ya tenemos un espacio nuevamente de charla, de volver a mirarnos, de compartir cómo nos ha ido el día, reunirnos a descansar, pues quien leyendo, quien escuchando música, viendo la televisión, mirando los diarios. ¿Y cenar? Y cenamos prácticamente allí. Cenamos prácticamente sobre la marcha y ya después pues lo que nos da para ir a dormir y retomar por el día siguiente. Es un horario muy duro y es un horario muy centrado en los demás. Es un horario totalmente centrado en cómo ayudar a la gente. O sea, porque al final no miráis por vosotros. No, miramos unos por otros, como hermanos. Y desde luego es responsabilidad cuidar de nosotros mismos porque somos nuestro capital, aquel que Dios nos ha dado para los demás. Pero lo hacemos no de una manera, o procuramos no hacerlo de una manera egoísta, sino cuidar de nosotros porque somos para los otros. Y siguiendo a Jesús, pues nos sentimos llamados a servir. No hemos venido a ser servidos, sino a servir. Un requisito imprescindible es haberte hecho la pregunta de ¿qué quiere Dios de mí?
El que quiera incorporarse a, ya no solo como misionero del Espíritu Santo, sino a cualquier tipo de consagración, sea como sacerdote, como religioso, como hermano, y no se haya planteado la pregunta por lo que Dios quiere de mí, pues está fuera de lugar. Pues realmente esto, como lo llamamos nosotros, es un llamado, no es un mero voluntarismo donde tú un día dices, pues qué guay, me gusta, me atrae, que puede ser, y de hecho en general así es, en la inmensa mayoría, por lo menos en mi caso desde luego que lo es, pero es necesaria también la relación con Dios. Como os he compartido, pues nuestro día gira en torno a Él, nuestra misión es totalmente encaminada junto con Jesús. Nosotros como misioneros del Espíritu Santo privilegiamos la acción del Espíritu y el discernimiento. Por lo tanto, aquel que se quiera plantear su vocación en cualquier ámbito, tiene antes que nada que mirar qué le pide Dios, a dónde me está llamando Dios. Y de allí, otras de las características que se tienen que mirar son la capacidad o la disponibilidad para asumir esa voluntad. Porque en nuestro caso particular, pues es algo que está marcado de raíz por una entrega total, un desprendimiento total. Se trata de dejar familia, cultura, país, profesión, ya no digamos, pues desde luego, amistades, novias, proyectos de matrimonio, de familia, etc. En orden a entregarnos totalmente por el reino de Dios. Y Giancarlo, ¿cuántos años llevas con esta vocación? Desde que entré a la congregación y ahora voy a cumplir 13 años. 13 años. ¿Y cómo has llegado hasta Madrid? Porque tú no eres de Madrid, ¿verdad? No, yo soy mexicano. ¿Y cómo llegas hasta aquí? ¿Qué trayectoria? ¿Nos puedes contar un poco la trayectoria que has ido pasando? Bueno, yo soy una de esas vocaciones que llaman tardías. Bueno. Es decir, yo cuando vivía pues, en el mundo normal, como decía, soy ingeniero, ejercí 20 años la ingeniería, trabajando en muchas empresas, sobre todo en el sector automotriz. Y bueno, tenía yo esta situación vital que me interpelaba, que necesitaba yo aclararme hacia dónde me estaba yo dirigiendo y cuál era verdaderamente el sentido último de la vida, que desde luego no era la ingeniería. Y bueno, pues tenía yo mis novias, tuve varias, etcétera, pero encontraba que en el matrimonio, y mira que estaba yo enamorado perdidamente en varias ocasiones, había algo que me decía que no era lo que iba a realizarme plenamente. Allí no iba a encontrar la totalidad de mí, todo lo que yo estaba llamado a hacer. Entonces, bueno, pues en ese ínter apareció esta coyuntura vocacional, comencé a sentir una inquietud por el sacerdocio en concreto, que al principio pues yo la negaba o la relegaba porque me la pensaba como imaginaciones, porque, bueno, lo más normal, lo común, es que uno no se plantee que Dios habla y que Dios te llama. Sin embargo, así es. Yo lo digo por propia experiencia y por la de tantos y tantos y tantos misioneros y consagrados que ha habido y hay en el mundo. Entonces, bueno, pues descubriendo que había esta inquietud, me acerqué. Dios me puso también las mediaciones, los espacios, y comencé a un proceso de discernimiento vocacional. Se me fue aclarando que era aquí donde yo me sentía llamado a vivir, donde encontraba a Dios, donde encontraba el sentido a esa inquietud, a esa convocatoria misteriosa que me removía por dentro, y entré a la congregación. Allí vives 11 años de oración, discernimiento y servicio, antes de dar el paso definitivo al sacerdocio o a la consagración perpetua. Pero vives ya allí. Sí. O sea, ya das el paso. Sí, bueno, es paulatino. Hay un primer momento en el cual se esclarece si hay un llamado de Dios. Y para eso necesitas que te acompañe precisamente un promotor vocacional
alguien que te oriente, que pues en este caso suele ser un sacerdote, un religioso. Vas junto con él esclareciendo si es este camino al cual eres llamado por Dios o no. Y en la medida que vas avanzando, tú sigues con tu vida. Yo seguía trabajando y en mis actividades normales, cotidianas, pero dando espacio para la oración, para ir discerniendo, esclareciendo esto. Hasta que llega un momento en el cual te tienes que pronunciar y decir, siento que es por aquí, estoy dispuesto a entregarme de una manera más radical y continuar esta definición. Y entonces ya vas propiamente al noviciado, que sería como el seminario para los diocesanos. Comienzas en el seminario, que es un tiempo muy fuerte, en nuestro caso 2 años, de claustro, de vivencia en comunidad, pero muy abocada a la oración y al trabajo en casa, a la huerta, distintos trabajos de servicio, de limpieza, mantenimiento, lo que sea, para conservar la casa, la compra, etc. Finalmente, los fines de semana, pues tienes un compromiso pastoral. Vas a colaborar en algún tipo de acción social o de servicio apostólico en las parroquias o que te haya asumido directamente el seminario. Esos son 2 años. Después vienen los estudios, ya comienzas en el noviciado a tener cierta formación teológica. Vienen después los estudios, que en nuestro caso son primero la filosofía. En este caso son 3 años de filosofía, o 2 años, perdón. Es que depende, hubo hermanos que llevaron 3. Haces esos 3 o 2 años de filosofía porque es un fundamento indispensable para que tengas elementos estructurales en tu pensamiento y seguir cuestionándote sobre esta opción, sobre este llamado, de una manera más sistemática. Después ya viene la teología, que son 4 años. Hay entre la filosofía y la teología una etapa que llamamos de servicio apostólico, de formación en el servicio apostólico, que son 2 años dedicados al apostolado. Al apostolado significa, puro y duro. Pero para los que no lo sabemos, ¿qué significa? Apostolado significa ya propiamente la vivencia que tendrás como religioso o como sacerdote. Entonces, dejas los estudios, te vas a vivir a una casa de ministerio, si le llamamos, es decir, una parroquia, por poner un ejemplo más típico, y allí en la parroquia, sin ser sacerdote, desde luego, comienzas a colaborar en el servicio, pues en las obras de caridad, obras sociales que se tengan en la parroquia, sea de atención a enfermos, de atención a pobres, a necesitados, atención a marginados, de justicia social, etc. Comienzas a colaborar también en la acción pastoral, que puede ser desde acompañar grupos que están buscando también su camino con Dios, participas en las celebraciones y colaboras para el mantenimiento de la vida parroquial. En fin, son 2 años viviendo con los hermanos en esa comunidad. Después de esos 2 años en los cuales te da elementos de qué hace un misionero del Espíritu Santo, entras a la teología. Y entre los criterios de filosofía, el servicio apostólico, más lo que vas a ir descubriendo de teología, tienes ya un saber, un bagaje, pues mucho más fuerte, más rico, para ir pronunciándote y decantándote. Y al final de la teología es cuando viene ya la opción final.